Estamos ya aquí con el doctor Euclides Acevedo, ministro del Interior, en un mano a mano. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Tanto tiempo. ¿Qué tal, Mabel? Un saludo a Pablo y a todos los compañeros de trabajo. Yo quiero pasar una placa con los antecedentes del doctor Euclides Acevedo para que la gente sepa quién es nuestro actual ministro del Interior. Euclides Roberto Acevedo Candia nació el 13 de mayo de 1950 en Puerto Casado. Tiene 3 hijas. Es abogado. Cuenta con un posgrado en Sociología del Desarrollo realizado en España y un doctorado en Ciencias Jurídicas, entre otros. Es también subteniente de aviación de la Fuerza Aérea. Escribió varios libros. Es además docente, poeta y músico. En la época de la dictadura fue preso político. Es conocido en el ámbito de la comunicación por su participación en diversos programas periodísticos y de interés general. Militó en el Partido Revolucionario Febrerista, luego en el Partido Encuentro Nacional, llegando a presidir ambas nucleaciones. Posteriormente también formó parte del Partido de la Juventud. Ocupó cargos relevantes en anteriores etapas. Fue senador, diputado, embajador de nuestro país en el exterior y ministro de varias carteras. Actualmente está al frente del Ministerio del Interior, cargo que ocupa desde octubre de 2019. ¿Te puedo hacer una aclaración? Adelante. Yo tengo 2 hijas y un hijo, no 3 hijas. 2 hijas y un hijo. Y una de ellas una brillante fiscal, por cierto, que es la que yo conozco. Sí, ella es fiscal hace 17 años. Tengo mi segunda hija, se llama Magalí, y mi hijo se llama Manuel. Él es también abogado. ¿Los 3 salieron abogados? No. Magalí es licenciada en hotelería y turismo. Tiene una agencia de viaje y trabaja como docente en Colombia. Me enseña inglés y hotelería. Bueno, doctor, ahí contaban, quiero empezar, esta no era mi primera pregunta, pero como en la presentación vuelven a recordar, y yo fui de esa época, usted fue un perseguido político por la dictadura astronista, la pasó muy mal. Usted era uno de los blancos casi habituales de la ira astronista. ¿Quién hubiera dicho que tantos años después a usted le iba a tener que tocar bailar con la peor, de tener que casi rozar un estado de excepción con un toque de queda, con un pedirle a la gente quédense, prohibidas las reuniones, algo que nos prohibían en la dictadura, pero por una cuestión de soliviantar nuestras libertades, por una cuestión de dejar en el ejercicio del poder al dictador más antiguo, más largo que tuvo América. Y sin embargo, hoy le toca a usted ese papel contradictorio. Ya le dejó algunas noches sin sueño eso, ministro. He aprendido a convivir con las contradicciones de la historia. Y a veces me asusto y digo, ¿será que los efluvios de Montanaro, en cuyo sillón estoy ahora sentado, no me subirán? Y por otra parte miro la tercera que está enfrente, donde estuve en un calabozo durante un año sin ver el sol, y dije, qué extraño es este mundo. Y por otra parte digo yo, dovaleña neñaña con mundo, tarde o temprano cuauyeré. Y claro que me entran contradicciones, sobre todo cuando tengo que recurrir a la fuerza, repito, no a la violencia, y suelo aclarar con bastante frecuencia que si hay una manifestación social de hambrientos, yo no los voy a reprimir, para nada. ¿Por qué? Porque eso es un deber sagrado. Por lo tanto, para evitar eso, para que no suceda, tenemos que ser rigurosos en el protocolo sanitario y hacer que el Estado social de derecho no quede en la definición, sino se acerque a la ciudadanía. Imagina el famoso Pitimó, el famoso ñangarecó. En realidad es ayocó lo que se tiene. Por eso es importante recordar frecuentemente la responsabilidad que tiene el Estado con los desvalidos, con los marginales, porque allí está el hongo letal de la impaciencia.
Ministro, usted ya le dijo al presidente de la República que usted no va a reprimir ninguna manifestación de gente con hambre. Él ya sabe a qué se enfrenta. Sabe absolutamente, y saben todos mis colegas, si no, no lo hubiera hecho público. ¿Qué le haría renunciar, ministro? ¿Cómo? ¿Qué le haría renunciar en estas circunstancias que estamos viviendo en el país? La renuncia es un hecho siempre disponible. Eso de que mi cargo puse a disposición. La de cargo siempre voy a disposición. Por lo tanto, una renuncia y en primer lugar que me pongan un bozal en la boca. Si me dicen nivel ñeti, entonces ese día yo me marcho. ¿Por qué? Porque la herramienta del hombre público es la palabra. Que lo use con imprudencia o con enloquecimiento momentáneo, eso es otra cosa. Y en segundo lugar, cuando me obliguen, cosa que no creo, porque le conozco al presidente, eso es reprimir una manifestación. Eso no. Voy a dispersar una ruta por la vía esa que ya hablamos, protocolo de persuasión, negociación y pacto. Pero reprimir una manifestación social, jamás. Eso me iría inmediatamente a mi casa. Con los escenarios que estamos viendo, en los que estamos viendo que la ayuda está llegando más lenta de la que se presuponía que iba a llegar, ese escenario no está muy lejano, ministro. ¿Usted le manifiesta esta inquietud al gabinete del Ejecutivo en el sentido de vamos a apurarnos un poquitito, vamos a hacer que la burocracia no obstaculice? Ayer, por ejemplo, decían que los obreros cesados por sus empresas y que deberían cobrar por IPS ya está listo para pagarle a 20.000 de ellos, pero sucede que todavía falta la firma, un decreto. O sea, burocracia les está atajando para que IPS dispare la ayuda. ¿Usted les habla a ellos en el sentido que usted va a ser el que va a tener que pagar el precio de estos desajustes de apoyar a la población más marginal? Las veces que participo de las reuniones que guardan relación con la planificación de la gestión social, suelo hacer hincapié y solemos hacer hincapié también los miembros de las Fuerzas Armadas, porque cuando nos reunimos en el Ministerio de Defensa, en el Consejo de Defensa Nacional, donde abordamos este tipo de cosas, siempre yo señalo, si no gusta se ari, y a la hora de la verdad, el papel feo, el papel de argel lo hace la policía, y eso queremos evitar, sobre todo cuando estamos queriendo transformar la gestión de la policía, que tiene que ser un servidor, no un hombre a quien se le teme. En todo caso, una institución a la que se debe respetar por encargarse del orden público. Por lo tanto, más de una vez planteamos, ¿por qué no dejamos de lado la burocracia y el pretexto de la tecnología y recurrimos a la entrega personal? El intendente, el policía, las parroquias, ellos son los que más saben quiénes son los que más necesitan. Entonces hay una contradicción entre la modernidad del Estado y la urgencia social, y entre la modernización temporal del Estado y la urgencia social hace que uno tenga que recurrir a métodos más funcionales. Para evitar eso, yo no creo que lleguemos a un estallido social, no creo, pero también me parece ligeramente injusto e ingrato que no lleguemos como tendríamos que llegar. Porque por eso es que a veces... Usted ya hizo esta crítica al interior del Ejecutivo, ¿Cómo? ministro. Usted ya hizo esta crítica Sí, no, al pero interior no del Ejecutivo. Fue y le dijo, muchachos, por favor. Pero no solamente yo, otros miembros del gabinete también están preocupados porque perciben y reciben sus quejas. Yo me paso a responder. Si algo a mí me quita el sueño es la cantidad de mensajes que tengo que responder. Y estoy obligado a hacerlo, aunque no me guste. Y yo estoy también obligado a estar en contacto con la gente que necesita. A veces me dicen, ¿dónde hoy ya regaste ahí, doctor? Y le digo, yo no, voy a tener que acercarme porque no hay mejor manera de medir la temperatura social que el contacto con ellos. Y hay que evitar llegar a eso. Y Catunio, Mabel, ¿se puede? Totalmente, claro que sí. Ministro, esta era mi primera pregunta.
Algunos de nuestros hombres o mujeres policías ya han resultado contagiados por el COVID-19 en el ejercicio de su trabajo. Oficialmente tenemos uno solo, que ya sabemos cuál es, ¿verdad? El que era custodio de la ex senadora Bajac. Pero fuera de eso no tenemos un informe oficial. Probable que haya, pero aún no lo sabemos. Por eso estamos insistiendo en que la policía, además del respaldo moral que siempre hace falta, necesita de la llamada bonificación por exposición al peligro. Eso es lo que le quería decir, ministro. Me dicen que apenas están recibiendo unos 600.000 guaraníes aquellos que salen a hacer las barreras, esos que están parados desde la mañana, a veces hasta la tardecita, los que salen a la noche a tener que intervenir, como anoche hubo una fiesta en Posta de Huicuá donde salió una gente de la Senada a hacer disparos al aire. Y ellos son los que tienen que intervenir. Yo no sé si todos tendrán tapabocas NF 40, 50, 20, 30. No sé si ellos están tan preparados como otros que están bien en la primera línea. ¿No se está estudiando para subir un poquitito más esa bonificación por el peligro? Planteamos eso, Mabel, y además es un derecho que no solamente ahora por culpa de la pandemia, sino que ese es un derecho que hace mucho tiempo merece ser satisfecho. Y de hecho planteamos, yo hablo todos los días con el ministro de Hacienda y él me dice que a partir de este mes va a entregarme mensualmente, vamos a tratar de llegar a 1.200.000, esos 600.000 que supone la exposición al peligro, porque prácticamente sería el doble de lo que tienen y eso va a venir muy bien. No solamente al que está cotidianamente, sino que a toda su familia. Digo, finalmente el policía no gana como para mantener a tanta gente. Imagínense, doctor, que tenemos gente a la que le pagan para irse de vacaciones. Tenemos gente a la que le pagan por irse a trabajar, presencialismo le llaman, bonificación por irse de vacaciones. Y al policía que está ahí en la calle, no estoy hablando de los oficinistas, no estoy hablando de los que hacen tareas detrás de un escritorio, estoy hablando de los que están en la calle más que nunca hoy arriesgando sus vidas por 600.000 guaraníes. ¿Cómo siente este caso de este pobre policía que por hacer su deber y jape o sola piola, en el sentido de que él le custodiaba a la senadora y la senadora anduvo esparciendo por ahí el virus? ¿Cómo tomó cuando se enteró que ese policía terminó contaminado? Y hay una cuestión muy contradictoria, tenés entre pena e indignación. Pena por el pobre compañero de trabajo, indignación por la irresponsabilidad de una persona que tenía un cargo representativo y no contempló, como tendría que haberlo hecho, del protocolo sanitario. Afortunadamente este compañero de trabajo está con buena vigilancia, creo que se va a recuperar, pero no sabemos nunca. No contagió a nadie más él. De momento no sabemos porque pudo haber contagiado también él. Porque las tropas están durmiendo juntas, o sea que sí. Acá estos que están haciendo los operativos y todo el resto, tengo entendido que están obligados a convivir prácticamente todo el día juntos. Sí. Y se está contemplando las normas de seguridad sanitaria. Afortunadamente, esta persona que está contagiada estaba más o menos solo, porque estaba detrás solamente de la senadora. Pero volviendo al tema, es que a algunos se les premia por presentismo y a otros como por irse de vacaciones. No lo tienen. Y bueno, deberíamos ir igualando. Fíjate que en esta pandemia hemos aprendido muchas cosas. Entre ellas, hemos certificado algo que ya sabíamos, pero ahora lo hacemos en letrero luminoso, que es la inequidad social, la inequidad salarial, y por lo tanto tenemos que empezar no a reformar el Estado, toda la sociedad, porque acá lo que se trata es una nueva reconversión cultural, porque totalmente. Ahora vamos, yo ya le escuché hablar de que el capitán Mazzoleni va a decir que él va a sugerir y todo el resto. Pero no menos cierto es que a esta altura del momento que estamos viviendo,
Estoy segura de que ustedes ya están contemplando algunos modelos de flexibilización. ¿Cuántos escenarios más o menos están manejando, ministro, en una primera etapa de flexibilización? Hace un par de semanas el ministro Mazzoleni ya hablaba de esto y compartía su preocupación con la ministra de Industria, con el ministro de Obras Públicas y con la ministra del Trabajo. Yo en esa parte a veces suelo estar de oyente como diciéndome, cuando va a ver la pedecita, no tengo sin ya se llega más. En ese sentido, yo no tengo demasiado acceso, y debería tenerlo, y los principales escenarios son un poco la tesis de la canilla, abrir y cerrar, y creo que se hizo el primer intento con las obras civiles. Nos aplazamos, ministro. ¿Cómo? Nos aplazamos con ese ensayo. Ahí nos aplazamos porque no previmos que no íbamos a tener los insumos para el cuartel sanitario de la República y no llegaron los insumos a tiempo. Entonces tuvimos que retroceder. Pero si hubieran llegado los insumos... Hubiera continuado. Hubiera continuado la flexibilización para obras públicas y obras civiles. Claro, hubiera continuado porque el ministro Vince, que es una persona muy disciplinada, el presidente le dijo, mira, te voy a dar a vos la posibilidad de que se construyan las cosas, pero cuidado con tus funcionarios. Más del 50% no, y que se cumpla estrictamente el Código Sanitario. Pero cuando Mazzoleni se dio cuenta que no llegaron los insumos, dijo, esto hay que cerrar de vuelta. Y es lo que se hizo en 24 horas. Anoche tuvimos casi 350 test y ni uno positivo. Claro, puede ser simplemente algo aleatorio, fortuito, producto del azar, no se hizo justo donde se tenía que hacer, o a lo mejor eso refleja un momento coyuntural de cómo está transcurriendo esta pandemia para Paraguay. ¿Eso les da a ustedes un nuevo escenario posible de flexibilización al acabar esta semana que nos pidieron nuevamente? Es la segunda vez. Me acuerdo que un fin de semana y hablé con Roque González Vera sobre eso. Esta es la segunda vez que se hace un test y sale todo negativo. La segunda vez. Es un signo esperanzador. Eso quiere decir que se está haciendo bien los deberes, pero no creo que esto termine. Que es absolutamente aleatorio lo que pasó ayer. O fortuito. No sé si fortuito, pero ocasional en el mejor de los casos. Y eso no quiere decir que estemos curados, para nada, al contrario. Por eso creo que tenemos que no bajar la guardia, porque si llegamos a donde llegamos hoy, con pocos fallecidos, casi nada de internados, muchos recuperados, aunque también muchísimos contagiados y otros que no sabemos y seguro que lo son, eso nos permite a nosotros avisorar un horizonte más o menos optimista. Y no quiero recurrir al triunfalismo porque eso puede ser fatal. Sí, es una postura muy inteligente que está adoptando el gobierno de no vanagloriarse de nada. Porque... mi otra pregunta, ministro, obviamente consideraron las obras públicas y las obras civiles. ¿Cuál sería otro sector en orden de preocupación detrás de esos dos que necesitamos mover cuanto antes para que nuestra economía no se hunda? Bueno, recurrimos a las obras públicas por un fundamento muy sencillo y conocido por todos. Solamente las obras públicas mueve el dinero, hace que el dinero llegue a las capas más necesitadas. En segundo lugar, de acuerdo a lo que estuvo explicando aquí mismo en este sitio, la ministra del Trabajo, la gran cantidad de gestión laboral está en el mundo del servicio. Entonces, ese mundo del servicio de a poco, de hecho ya hay, ¿verdad? El electricista, el ferretero, el que hace delivery de distintos productos. El delivery, según Mazzoleni, es el principal aliado, en este caso, de la política de salud pública. Y creo que vamos a tener que empezar gradualmente por los servicios. O sea, el plomero, el electricista, el carpintero, el jardinero, que si no va a corpir y a hacer su servicio semanal, no come. Esos servicios que son bastante personales,
¿Podrían ser un tercer punto de flexibilización? Sin ninguna duda, yo creo que estaría entre los primeros. ¿Por qué? Porque ese jardinero, ya que tocas el tema, ese carpintero, ese electricista, ese vive al día. Y a ese estamos obligados a protegerlo. Solamente lo que tenemos que decirle, mira, va a haber un balón de oxígeno, cumplí las reglas. Lávate las manos con frecuencia, evita la aglomeración y por sobre todas las cosas salir lo estrictamente necesario. Porque ¿de qué te sirve aislarte en tu casa y tu jardín está lleno de alimañas? O un con la jardinero o mopotín. Igual que la cuestión de la peluquería, ¿verdad? Dicen, no, una cuestión estética. No, la estética también forma parte de la higiene. Y si nosotros no nos lavamos la cabeza, no cuidamos el pelo o no cuidamos el cutis, finalmente estamos potenciando la propagación del virus. Entonces, y además esa gente necesita trabajar. No solamente el consumidor, sino que el que trabaja. Por eso digo, ese es el sector que habría que ir flexibilizando, pero nunca en detrimento del protocolo sanitario. Servicios, entonces, podría ser un tercer sector a ser flexibilizado. Las fronteras, ministro, ¿se abrirán en forma autónoma? ¿Será una decisión autónoma de Paraguay o tendrá necesariamente que consensuar con el Mercosur, con nuestros vecinos? Porque se habla mucho de la necesidad de abrir las fronteras para las exportaciones. Ahora me pregunto yo, ¿qué va a pasar que nosotros abramos para las exportaciones, pero Brasil tiene cerrada la frontera o lo tiene cerrada la Argentina, o lo tiene Chile o lo tiene Bolivia? ¿Cómo están manejando el tema de apertura de fronteras? Bueno, las mercaderías nunca dejaron de circular. Siempre. Ni de llegar ni de salir. Nunca. Siempre se garantizó. ¿Por qué? Porque el comercio internacional legitima la satisfacción de las demandas sociales. Ahora bien, las fronteras, casi todos los países y Paraguay en particular, cerró de manera autónoma. No le consultamos a nadie y los demás no nos consultaron a nosotros tampoco. Ahora hay una presión fraterna todavía por parte del Brasil que quiere abrir su frontera. Nosotros estamos muy cautelosos al respecto, Mabel. ¿Por qué? Porque la mayoría de los contagios que tenemos, el virus vino de afuera. Entonces eso hay que seguir controlando con cierta firmeza y creo que habría que ir negociando muy prudente y gradualmente. Me refiero a la frontera abierta a las personas, no a las mercaderías que siempre están. Esa postura fraterna de Brasil es tan fraterna como cuando se quedaron con nuestros respiradores. Como decía este paraguayo que es uruguayo, Sergio Abreu, son tan fraternos que nos abrazan tan fuerte que casi nos lleva al paro respiratorio. Bueno, eso es un poco lo que pasó y pasaba siempre. Mabel, no nos permitieron nunca un acceso cariñoso al mercado. Y Itaipú es nuestro mejor ejemplo, doctor. La integración se ama hasta ahora, es una gran volaterapia. Tenemos que empezar también a revisar seriamente una política exterior que busque la integración de los mercados, no solamente el confort aduanero, no, y letrado de la de vecinos cuera, no nos permiten así nomás. Nosotros siempre somos los tipos formidables y hospitalarios, y a la hora de la verdad nos meriendan siempre. Quiero irme a preguntas de los compañeros, porque nuestro WhatsApp de Cardinal está reventando de mensajes y Pablito está manejando. Pablo, queremos escuchar tu primera consulta para el ministro Euclides Acevedo. Así es, Mabel. Buen día, ministro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto de saludarle. Igualmente, compañero. Acá como por oro están saltando los WhatsApp en la radio. Una de ellas es la siguiente. En estos momentos y cuando pase todo esto, van a tener que combatir con la ronda de tereré o la ronda de cerveza, que es muy cultural y tradicional. No hay ley, decreto u ordenanza que frene esto. ¿Cuál va a ser el accionar de la policía? Después de la pandemia, yo creo que algunos hábitos van a ser diferentes a los anteriores. El tereré no creo que desaparezca, está en nuestro genoma. Y la ronda de cerveza tampoco, por la temperatura y por
Porque además en 2 meses no se cambia de hábito. ¿Qué es lo que va a tener que hacer la policía? Y la policía siempre va a tener que, por momento, es persuadir para que se eviten las aglomeraciones. Pero, obviamente, si nos curamos todos, más la policía JIP a nivel la cerveza, con que ahora luego nos cuesta mucho, vamos a decirle llana, y un ratito se va la policía, increíble. Hoy Luis Fretes Esquinini, que está trabajando para Pastoral Social y están dando 20.000 platos por día en Los Bañados, estaba contándonos todo, cómo están operando todo, y después dice, me permiten decir algo. Y ahí cuenta su desesperación y se quiebra porque dice, vamos a morir como moscas, porque los lugares que nosotros estamos recorriendo, la gente está compartiendo el tereré, está compartiendo el mate, están compartiendo los vasos de cerveza, están compartiendo los vasos de gaseosa, se pasan unos a otros. La educación no ha llegado a donde tiene que llegar. Y sabemos que nuestro país viene de una cultura familiar ancestral donde vivimos con los abuelos, las abuelas, el papá, la mamá se quedaron ahí en el mismo terreno. ¿Puede el gobierno emprender a esta altura una campaña agresiva de educación contándole que ese tereré puede ser el alma mortal con el que le matemos al abuelo, a la abuela, al que está enfermo en la familia? Bueno, espero que el ministro Peta no se enoje conmigo. Cada vez que yo hablo de educación se arma un escándalo. Pero yo estoy absolutamente convencido, Mabel, que la única forma de salirnos de la pobreza y la ignorancia con todas sus manifestaciones es por la vía de una educación liberadora. Y eso no es ningún secreto, y eso tenemos que saber todos los ciudadanos, seamos o no funcionarios de educación, porque acá tiene que haber una reconversión cultural, y acá junto con la educación debe haber una política de vivienda, porque el hacinamiento viene como consecuencia de no satisfacer una demanda constitucional que es la vivienda digna. Tenemos que empezar a entender que muchos de los problemas de salud pública vienen como consecuencia de esa falta de infraestructura, pero sobre todo de la cuestión de la educación, esa endogamia primitiva, tribal, de allí, si no, es que nos vamos a enfermar todos, jamás vamos a salir de la ignorancia. Rubén Darío también tiene una consulta. Benru, te escuchamos. Un saludo para el ministro y gracias por esta oportunidad. Está el decreto del Poder Ejecutivo, pero pese a esta circunstancia, ministro, existen empleadores no exceptuados que obligan a sus trabajadores a presentarse en las oficinas. ¿Cómo manejan esta situación los agentes de seguridad en los controles y qué mensaje le podemos transmitir a esos trabajadores? Bueno, en primer lugar, los empleadores tienen una clara notificación por parte del Ministerio del Trabajo de lo que tienen que hacer. Pero la policía, y que estamos trabajando con los fiscales, y veo que ya viene mi compañera de trabajo, la doctora Teresa Sosa, justamente lo que vamos a tener que decirle al empleado que va obligado por su patrón, que probablemente lo extorsiona con la pérdida de su trabajo, amigo, diga tu aire, joja, mala de patrón. Y vamos a tener que recurrir por la vía del Ministerio Público del Policía, pero se va y el patrón dice, ese hay detalle infeliz. Pero se va a la fiscala, sobre todo si se va a Teresa Sosa, y se va a cagar de miedo. Entonces, el mensaje, compañero empleador, cena solidario con tu compañero, que de su trabajo depende tu prosperidad. Entonces, ese es el protocolo que estamos trabajando hoy con el Ministerio Público, de ser pedagógicos. No solamente decir, ya saben de empatía. No, tenemos que ser cordiales, educados y sobre todo persuasivos y pedagógicos. Porque muchos trabajadores no saben. El empleador está más obligado a leer el decreto que el empleado. Vamos a hacer una pausa, compañeros. Ha llegado la fiscala Teresa Sosa. Y queremos hacer una pausa para sumarle a ella esta conversación. Hay algunos aspectos que están en manos de la Fiscalía. Siempre comparo esto como un campo de 7 millones de cabezas de ganado vacuno que tienen que salir toditos por un portón y ahí están, no sé, 30, 40, 50. ¿Cuántos fiscales, doctora, hay? 400 para 7 millones de personas. Y creo que ya hay
¿Cuántos imputados ya hay en este momento? Más de 2.000 imputados. Más de 2.000 imputados. Pero parece que los perros usan la palabra imputado para poner en su currículum. No sé yo si está logrando su objetivo de advertencia, de mirar lo que te puede pasar. Así que eso, a la vuelta de la pausa, fiscala Teresa Sosa, ministro Euclides Acevedo, conversamos cuestiones que tienen que ver con la ley y el cumplimiento de ella. Pausa y volvemos.